Bueno, buenos días a todos. Hoy nos encontramos con el joven José Daniel Moreno, estudiante de Artes Plásticas en noveno semestre. Bienvenido. Hola, Hola, bienvenido. Bueno, Daniel, cuéntanos, para usted, ¿qué es el arte? comienzan con preguntas difíciles. Mm. No sé, es muy difícil poder definir el arte como tal, pero yo diría que sería todo lo que podemos hacer con nuestra mente, la capacidad creativa que tiene el ser humano para crear, siempre será el arte. Vale, y ya pues hablando un poco más sobre sobre los tatuajes y todo esto, ¿hace cuánto que usted se dedica a tatuar? La primera vez que tatué fueron como hace 7 años, pero lo hice como de una manera muy jovial, con mis amigos, con una máquina que no era la adecuada para tatuar, en unas condiciones adecuadas. Hace como 5 años entré a aprender en un estudio, ahí ya cogí máquinas profesionales y hace 3 años estoy dedicado completamente a tatuar. Ok, bueno, quisiera que, pues, no sé, nos contaras si el arte es una necesidad básica, pues, para todos, ¿sí? Em, de pronto para algunos es más la música, de pronto para otros es más la pintura, pero ¿cómo o qué habilidad has desarrollado? Sí, yo creo que es algo necesario para todos y que ha existido siempre. Si uno piensa en los registros históricos, todos los registros históricos están basados en las piezas de arte, en esculturas, en pinturas, las pinturas rupestres, que son las pinturas que estaban en las cuevas, como que nos dan información de todas las civilizaciones pasadas. Entonces, sí, el arte sí es una necesidad del ser humano. Yo principalmente en la academia en este momento estoy dedicado a hacer fotografía y a hacer video. Ok. Vale, y pues como por qué usted o qué le llamó la atención para dedicarse a tatuar, por qué le pareció interesante. Desde pequeño siempre me ha gustado dibujar. Eh, Desde que recuerdo he estado dibujando y entonces he buscado como diferentes medios que me lleven a un fin específico, no sé, la pintura, el dibujo, la escultura, y en esa búsqueda de diferentes medios me encontré con el tatuaje, como que llegó a mí eh, y me llamó la atención. Cuando era pequeño, ah, fui a las playas y en las playas hacen esos tatuajes que duran como 2 semanas. Y entonces le dije a mi mamá que me dejara hacer uno y dijo, bueno, y tenía como 11 años tal vez. Y siempre tenía muy presente eso y dije que quería hacer alguna vez un dibujo así. Y ya cuando tuve la posibilidad de tatuar, pues es algo que es de cierta manera como adictivo porque uno deja una parte de sí, o sea, yo dejo una parte mía en la otra persona. Entonces se siente mucha responsabilidad también, ya que es algo que la otra persona va a llevar siempre. Y es muy, muy gratificante eso. Entonces, después de hacer los primeros tatuajes, muchas personas me preguntaban y me decían como que, tatuame, tatuame, tatuame. Y como que comencé a hacerlo por darles gusto también a esas personas. Y ya así arranqué y no he podido parar. Es como que entras a eso y ya nunca más te detienes. Ok. ¿Qué ha sido más, bueno, lo más difícil de realizar un tatuaje? Lo más difícil es lo que te digo de tener esa responsabilidad con el cuerpo del otro, ya que le estás dejando una marca que estará siempre. Entonces, el tatuaje no te permite borrar o no te permite corregir. Entonces,
sobre todo en tatuajes que son delicados y precisos. No sé, imaginemos una geometría, entonces los círculos y los cuadrados tienen una sola línea y tienen que ser muy precisos. Entonces, sí, es como difícil eso al principio hasta tener esa seguridad de poder hacer la línea de manera correcta. Y bueno, y cómo definiría usted, o sea, o usted qué significado le da un tatuaje? Para usted, ¿qué puede ser un tatuaje, mejor dicho? Am, yo lo divido en dos cosas. En el símbolo, que sería lo que el tatuaje simboliza para todos. Entonces, no sé, uno mira algún tatuaje y para uno sí simboliza una cosa específica. Hay otra cosa que es el significado, que ya es como el significado personal que le da cada persona, ya sea en una ilustración, en un dibujo, siempre habrá como un significado que le pone cada persona. Bueno, ¿qué le podrías decir a aquellas personas que no aceptan los tatuajes? Eh, yo creo que es cuestión como de adaptarse a la modernidad. Las personas que como no están muy de acuerdo a los tatuajes, seguramente no están de acuerdo en la modernidad y cómo los tiempos cambian. El tatuaje llega a América, a Suramérica por medio de los maras, y los maras sí eran como grupos pandilleros que existían en México y se tatuaban el rostro y estas cosas. Entonces sí llega el tatuaje a Suramérica como, como mal visto. eh, y eso hizo que muchas personas lo tengan como un tabú o que es una persona, no sé, un gamín, una persona de la calle. Pero los tiempos cambian y si uno se pone a pensar, o por lo menos en mi medio, la mayoría de mis amigos están tatuados y pienso que llegará a un punto en el que sería raro ver a una persona no tatuada. También si uno empieza a ver un poco de historia, el tatuaje ha existido como existe la humanidad. Entonces están los tatuajes maoríes, los polinesios, los japoneses, que ya existen hace mucho tiempo. De hecho, en Perú hay un cuerpo que tiene tatuado las rutas, o sea, como un mapa de por donde debía él ir. Se tatuaban esas cosas. O también se tatuaban como puntos enérgicos para curar enfermedades y cosas así. Entonces, cuando uno ya tiene como ese conocimiento, se da cuenta que realmente uno no debería juzgar a una persona por estar tatuado. Esa persona no es ni más ni menos que las otras personas, pues es una persona normal. Yo no encuentro alguna diferencia con que te hayas tatuado o no. Entonces sí es como cuestión de aceptar y adaptarse al momento histórico que estamos viviendo. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, em, ¿crees que para aprender algún arte se necesita ir a una escuela, a una universidad o a algún lugar para que digamos, desarrollen esa habilidad artística? ¿O eso ya se nace y se hace, por así decirlo? Pues yo creo que es un poco de las dos cosas. Eh, en este momento las academias o el colegio no le presta mucha atención a las artes. Entonces el hecho de que escojas estudiar artes sin que tengas un conocimiento muy amplio sobre las artes, me parece que es bastante fuerte o está como muy en uno querer seguir haciendo artes. Eh, hmm, pero, no sé, yo creo que sí es necesario una academia, ya que aunque uno tiene todos los medios, como internet, libros, donde pueda aprender, sí es necesario a veces una academia que lo ayude a orientarse a uno,
porque, por lo que te digo, en el colegio uno no recibe mayor conocimiento de las artes. Cuando entré a la universidad, una de las preguntas era que nombre tres de mis artistas favoritos. Y yo que como que no conozco muchos. Conozco como los que todos conocen, Da Vinci, Picasso y Botero por ser colombiano, pero no conoces a más. Entonces, el conocimiento artístico que tienes en la escuela es muy poco. Y ya cuando estás en una academia ya empiezas a estudiar como la historia del arte y ya te amplías a muchas cosas. Eso si quieres estudiar como un arte específico o como las artes en específico, pero igual si uno puede desarrollar las habilidades técnicas en casa, ya sea la pintura, la escultura, el dibujo, sí son habilidades que se pueden aprender en casa por medio de práctica. Vale, y en cuanto a los tatuajes, pues ¿cómo creería usted que esta forma de expresión ha cambiado su vida? O pues cómo la ha logrado transformar. Mm, Pues en mi caso la cambió para bien, no sé, siento que estoy muy dedicado a eso, he adquirido la responsabilidad de estar tatuando, horarios, estar atendiendo citas, organizarme, y uno entra en un mundo, no sé, es un mundo chévere, a mí me llena mucho, como que dividí las etapas de que he tatuado en tres partes. La primera parte es cuando la gente me decía, hazme este tatuaje y yo lo hacía. Después me decían, hazme este tatuaje y yo trataba de eh, como personalizarlo, como aumentarle algo para hacer una pieza única. Y en este momento yo hago diseños como ideas mías y las publico y la gente se las tatúa. Entonces es como que, qué chévere. Eh, Ese momento, digamos que es el que más me ha podido llenar hasta ahora. Entonces subo un diseño eh, que para mí significa algo y simboliza algo para mí, pero hay personas que encuentran como su propio significado al tatuaje y dicen como que, yo quiero esa pieza. Y entonces es muy chévere que se tatúen cosas mías. Y estoy en ese momento y es muy gratificante. Sí, es muy chévere. Bueno, ¿y cómo se ve Daniel en 5 años? Mm. No sé, a veces la vida cambia como que de un momento a otro y es difícil poder visualizarse en un tiempo muy largo. Quisiera hacer la especialización en dirección de arte. Quisiera poder rodar y escenificar películas en la parte académica. Y igual quisiera seguir tatuando y viajar. Eh, los tatuajes le abren a uno la posibilidad de viajar, ya que no sé, me voy a Medellín y puedo cuadrar con un estudio para que me busque citas y entonces ya tatúo en Medellín, saco citas, uno recupera el dinero del viaje y puede seguir viajando. Entonces sí quisiera en ese tiempo poder viajar o como que admiro mucho a las personas que han hecho eso. Muchos salen a otros países. En Europa el tatuaje es como mucho más pagado y mejor movido. Entonces sí es chévere esa posibilidad que uno tiene de viajar e ir dejando su huella en los tatuajes también. Sí, bueno, ya para terminar, ¿qué mensaje les darías a aquellos jóvenes que de pronto no ven en el arte, digamos, una manera de dedicar su tiempo libre o de abrirse nuevas puertas hacia un mundo que es completamente mágico? Mm. Yo siento que el colegio quita como muchas alas respecto a eso, ya que desde que nacemos
el impulso humano está en el dibujo. Si uno se pone a ver a los pequeños, están rayando las paredes, están rayando cuadernos, como que siempre existe esa capacidad creativa e imaginativa que se va perdiendo con la edad muchas veces. Entonces, no sé, mi mensaje sería que uno nunca debería perder la capacidad de asombro y creatividad por el mundo. Es algo muy chévere. Eh, por medio de las artes uno puede desarrollar mucho eso. Cuando uno es pequeño puede imaginar historias, sentarse y mirar al techo y imaginar que está en una nave espacial, ir a otros planetas, o irse a un bosque. Son muchas cosas las que uno puede hacer cuando es pequeño y empiezan a perderse con la edad. Entonces el arte es una manera de poder representar eso y poder seguir teniendo esa inocencia y esa mirada que para mí es una mirada inocente del mundo y, y que nos ayuda a ser seres creativos. Además que el artista para mí es el único ser que siempre está creando cosas nuevas. Entonces es muy chévere poder adquirir esa capacidad de crear, de poder hacer mundos, de poder hacer imaginarios colectivos. Y es algo que ayuda a todos de muchas maneras, sí, para poderse desahogar, no sé, desahogar su rabia, desahogar su amor, porque todos sus sentimientos se los puede expresar en el arte, de rabia, enojo, felicidad. Y no estoy hablando solo de la parte como técnica, dibujo, pintura, escultura, sino las otras artes, la música, la danza, el cine. Son maneras en las que uno puede desahogar todas esas cosas. La escritura también, la poesía también nos lleva a desahogarnos y poder ser seres creativos. Entonces mi consejo es eso, no perder la capacidad de asombro por el mundo y seguir siendo seres creativos como cuando éramos pequeños. Sí, bueno, es algo que a veces se pierde, digamos, por, por así decirlo, culpa de los padres o por de pronto algún miedo que haya creado el niño. Entonces, existe siempre como ese miedo a expresarse, ese miedo a, ¿y qué tal si yo hago algo? Entonces, pues bueno, la invitación es como a que los niños no pierdan esa ilusión, no pierdan esa imaginación y bueno, no sé si mi compañera Sí, Melissa tiene y algo. otra cosa también está en aceptar de que la visión que tenemos todos del mundo es distinto. Tu imaginario de casa es distinto a mi imaginario de casa. Si tú dibujas una casa será distinta a la que yo dibujo. Entonces muchas veces creo que la gente se aleja del dibujo, por ejemplo, porque piensan que no dibujan bien, pero en realidad no es que no dibujan bien, sino que es su manera de representar el mundo o de ver el mundo. Entonces, si lo siguen desarrollando, llegarán a esa capacidad de poder transmitir su visión sobre el mundo. Yo creo que eso hace que la academia o el colegio le quite como un cierto espacio a las artes, porque enseñan dibujo técnico y el dibujo técnico es muy preciso y tiene que ser así. Y lo que deberían enseñar es expresión artística, de cómo cada individuo puede expresar su arte de manera distinta. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por la entrevista, muchas gracias por el mensaje que le vas a transmitir a los jóvenes y bueno, muchas gracias. Vale. A ustedes, gracias por la invitación.